Ya conocés los números del coronavirus, pero no lo sabés todos. En el último mes se registraron más de 240.000 casos de nuevos amantes de la cocina. 290.000 casos de gente que empezó a practicar yoga o a hacer deporte. 300.000 casos de abuelos que aprendieron a hacer videoconferencia con sus nietos. Más de 1.000 casos recuperados de COVID-19. Y 44 millones de casos de argentinos y argentinas tirando por el mismo lado, dispuestos a ganarle al coronavirus. Sigamos unidos. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, todavía en casa, trabajando desde acá en estos días donde, bueno, hay que especialmente ser más preventivos que nunca, ser más flexibles que nunca también para adaptarnos a la situación que tengamos, pero también ser muy estrictos con algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder cuidarnos del coronavirus. Y el tema es que el coronavirus tiene muchas derivaciones, ¿no? Tiene demasiados impactos en toda nuestra vida, está claro, pero también ha tenido impacto en la salud en general, aunque no nos enfermemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos papás demoran la consulta al pediatra o a la guardia pediátrica de sus hijos por temor a acercarse a un centro de salud, que los adultos minimizamos algunas cuestiones que tenemos, de enfermedades preexistentes o de síntomas que tenemos que no necesariamente tengan que ver con el coronavirus, pero que sí requerirían una consulta médica y la obviamos porque tenemos miedo a acercarnos también a un centro médico, en fin. Y resulta que ahí nos vamos a encontrar con otro problema, porque más allá del coronavirus, las personas seguimos requiriendo atención médica o necesitamos que nuestros tratamientos continúen. Y esto tiene un impacto muy grande en la salud de la población en general, pero también en todos los servicios y los centros de salud, ¿no? Donde han puesto todos sus esfuerzos y todos sus recursos en la prevención y atención de coronavirus, pero también hay todo otro sector que ha quedado prácticamente sin funcionar y esto impacta de una manera muy fuerte al sistema de salud. De esto vamos a hablar hoy y quiero saludar al doctor Gerardo Bosovich, que es el director médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes y gracias por el contacto. El doctor también es el coordinador de la Comisión de la Dirección Médica de ADECRA-CEDIN, que es la cámara que nuclea a las instituciones médicas privadas de todo el país. Y bueno, doctor, este es el gran tema, ¿no? Porque ¿cuál fue la primera percepción o cuál es, mejor dicho, la primera percepción que ustedes tienen a raíz del aislamiento que provoca la pandemia y de la falta de presencia de pacientes que en otras áreas no están yendo, que están postergando sus consultas o sus tratamientos, lo cual es aún más grave, ¿no? ¿Cómo están ustedes percibiendo esto desde que empezó este aislamiento que llevamos y la cuarentena? Hubo etapas al inicio y basándonos en la información del hemisferio norte esperábamos poder tener un súbito despeño de casos de COVID-19, incluso casos graves, y por eso alineados tanto con el sector público como el de la seguridad social y según recomendaciones emanadas del aislamiento social y preventivo, suspendimos procedimientos programados, despejamos camas hospitalarias para poder tenerlas disponibles para estos casos graves. Luego, gracias a la muy buena adherencia de la población a estas medidas, se logró que eso no ocurriera, al menos hasta ahora, que tuviéramos un ingreso progresivo de casos, muchos de ellos leves, unos pocos graves, y llegamos a una instancia que no esperábamos, en la cual ya han pasado 2 meses en los cuales tenemos la mitad de las camas de los sanatorios y hospitales privados disponibles, inclusive muchas camas de terapia intensiva, y una caída abrupta, masiva en los servicios ambulatorios, que son a menudo los servicios preventivos. Esto motivó que quisiéramos analizar la magnitud de este problema y desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Argentina, ADECRA-CEDIN, convocamos a 32 instituciones de referencia, tanto de área metropolitana y Ciudad de Buenos Aires, como de Rosario, de Córdoba y de Río Negro, para ponerle números a lo que estábamos viendo. Y los números fueron tan o más elocuentes de lo que esperábamos en materia de la caída de la concurrencia de los pacientes a los centros de salud. Y eso, doctor, tiene un impacto muy grande, ¿no? Podemos dividirlo en dos grandes áreas. En la salud de la población,
como concepto general o como título de la situación, y en el sistema sanitario que deja de funcionar, ¿no? O sea, son como los dos primeros impactos que vemos. Está claro que en un escenario ideal a uno le gustaría abordar un problema por vez, pero la salud humana no es así, es compleja, tenemos múltiples factores, cientos de enfermedades que nos pueden afectar, y como no podemos abordar en masa todas las condiciones de la salud humana, habitualmente las políticas de salud pública se centran en aquellas que producen más daño, más muertes, y se trabaja fundamentalmente sobre ellas, tanto en la esfera de la salud pública como también de la investigación y desarrollo, que habitualmente dedica la mayor inversión y recursos humanos y tecnológicos a las enfermedades que ocasionan la mayor cantidad de muertes y discapacidad por año. Y es así como en los últimos 30 años nos hemos dedicado fundamentalmente a contener y prevenir las enfermedades del corazón, del cerebro, las encefalovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares y metabólicas como la diabetes, con buenos resultados. En los últimos 30 años, la cantidad de muertes asociadas al infarto, cardiovasculares en general, bajaron según la región entre un 30 y un 50%, lo cual es para ser optimistas. De hecho, todo daba a pensar que en pocos años las muertes cardiovasculares fueran desplazadas por la del cáncer. Es interesante saber que de esa reducción de riesgo tan importante, tan útil para nuestra población, para tener más años de vida sin discapacidad y plena, casi la mitad de ese efecto beneficioso se le puede atribuir a las intervenciones. ¿Qué son intervenciones? Tratamientos, o sea, tratamientos con medicamentos, por catéter en el caso de las enfermedades coronarias o por cirugía de bypass. Entonces, en una situación como la actual, en la cual los pacientes no vienen a las consultas, no realizan los estudios preventivos, se llega mucho menos a diagnóstico y por lo tanto a menos indicaciones de procedimientos. Y aquí se generó una cadena de confusiones. Una de ellas, que incluso alcanzó a parte de la comunidad médica y algunas empresas de salud, es asociar que los procedimientos programados son siempre postergables. Programado y postergable no son sinónimos. Por ejemplo, una persona que necesita una cirugía de bypass al corazón es casi siempre una cirugía programada, pero no es conveniente postergarla. Lo mismo una cirugía para tratar las arterias de los vasos del cuello, etc. Claro, tal cual. Y ahí está el riesgo, doctor, donde por un lado nos vamos a ir encontrando con lo que, digamos, con lo que va dejando esta pandemia de manera colateral, pero que es sumamente importante, como es la salud individual de las personas, que finalmente va a ser después un escenario muy difícil de contener. Detrás de esos números, de esas caídas en las consultas, doctor, digo, hay historias de vida, hay casos que llegan tarde a la guardia, qué sé yo, lo más recurrente es escuchar cuestiones cardíacas, se ve que no se toman a tiempo, chicos que después complejizan algo que podía haber sido atendido a tiempo y solucionado en las primeras horas, con el correr de los días, después ya se complejiza mucho más. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a tranquilizarse de alguna manera, sin por esto bajar la guardia respecto de lo que es la prevención de coronavirus, que va por otro lado, pero sí a ser muy responsable respecto de lo que sienta con su salud, si es que alguna otra cuestión lo está quejando, o esto que usted mencionaba, aquellas cosas que no se pueden postergar, por más que sean programadas, no se pueden postergar, en algún momento tienen que realizarse y es en un corto plazo, ¿no? O aquellas personas que tienen que continuar un tratamiento. Tenerle terror al coronavirus y faltarle el respeto a las enfermedades mayores es un grave error, individual y colectivo. Claro, Porque quedarse en casa sufriendo dolores de pecho que son debidos a menudo por un problema del corazón, correr el riesgo de un infarto, de una muerte súbita, de una arritmia maligna o caer en una insuficiencia cardíaca, no renovar el tratamiento ni los controles para la diabetes y estar con una diabetes descompensada, descuidar las enfermedades reumáticas, no ir a ver al cirujano por problemas quirúrgicos que puedan ser corregidos a tiempo, traumatológicos que impidan caminar y por lo tanto empiezan a afectar la autovalidez y la salud. Todo ese cúmulo de factores, en efecto, puede producir un daño inmediato y seguir acumulándose como si fuera agua en una represa. En algún momento todo eso puede constituir una masa de demanda y podría darse una conjunción de factores muy mala, que es que empecemos a ocupar esas camas que ahora tenemos vacías por enfermos por coronavirus y a la vez las personas que estuvieron en estos 2 meses y medio sin querer salir de casa por miedo al coronavirus
digan, bueno, basta, ya no puedo esperar más con este problema que me aqueja, voy a un hospital y se encuentre que hay dificultades para acomodar el tratamiento. Hemos desperdiciado recursos durante estos 2 meses que podrían haberse utilizado para el tratamiento oportuno de algunas enfermedades crónicas. Y una actitud no va en desmedro de la otra. Por supuesto que disminuir la velocidad de los contagios por coronavirus es imprescindible por el simple hecho de que no tenemos ningún tratamiento específico disponible. Estamos usando las mismas herramientas para el coronavirus que se utilizaron para la gripe española hace un siglo. Tomar distancia entre personas, lavarnos las manos, usar máscaras faciales. Todo el resto de los tratamientos, los fármacos, de los cuales todos los días se publica tal fármaco promete, tal otro mostró resultados, nada de eso son resultados concretos que puedan aplicarse en la práctica clínica. Son tratamientos experimentales. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente con pocos síntomas dejamos que su sistema inmune lo corrija. Y al paciente con síntomas graves le damos medidas de apoyo que incluso pueden incluir medidas como la ventilación mecánica invasiva. Pero para el resto de las condiciones tenemos muy buenos tratamientos. Entonces nos angustia y nos preocupa que no se esté dando el tratamiento oportuno a condiciones como cánceres que pueden ser diagnosticados precozmente, las ya nombradas enfermedades cardíacas y las metabólicas. Tenemos que tener un compromiso de conjunto para abordar una necesidad y la otra. Ser prudentes con el contagio por el COVID-19, pero a la vez darle la debida atención a las demás enfermedades, teniendo en cuenta que en gran parte que no suframos complicaciones por las enfermedades crónicas, las que no se transmiten, no son infecciosas, no necesitan siquiera de concurrir a un hospital, se puede manejar en un consultorio particular, en un consultorio descentralizado, en un centro de diagnóstico, y si usamos esos recursos y además están disponibles, vamos a necesitar menos los hospitales por correr menos riesgo de descompensaciones. Doctor, ahora me va a explicar, porque quiero preguntarle primero, obviamente, bueno, el impacto que significa la caída en las prestaciones médicas, en los estudios, en las consultas para el sistema de salud, naturalmente es muy fuerte, pero también cómo se adecúan ustedes desde los centros para poder atender de una nueva manera o de una manera segura en este contexto a las personas que requieren otro tipo de atención que no tiene que ver con el coronavirus. Ya te lo voy a consultar puntualmente a usted, porque lo quiero también invitar a escuchar, por ejemplo, cómo se ha adaptado una institución sanitaria vinculada a la salud mental de los pacientes, que es un tema muy importante también, en un hospital mental de la ciudad, de la provincia de Mendoza, perdón, donde el Servicio de Salud Mental a cargo de Andrea Rux nos cuenta, ¿no?, cómo tuvieron que adaptarse también para seguir acompañando a estos pacientes que no pueden sufrir una postergación, ¿no?, ni una suspensión en sus tratamientos y al mismo tiempo garantizarles, ¿no?, las medidas de seguridad para su salud. Lo invito a que la escuchemos. Por la pandemia del COVID-19 fue necesario reestructurar la organización de nuestro hospital para la atención de pacientes COVID y no COVID, y desde nuestro servicio también fue necesario una estructura distinta para atender las emociones que surgían a partir de esta pandemia en nuestros compañeros del personal de salud. Sabemos que esta situación, este contexto de crisis ha traído muchas emociones como angustia, ansiedad, tristeza, irritabilidad, incertidumbre, desconfianza. Son todas emociones esperables para el contexto en el que estamos viviendo, pero nosotros creemos que es necesario generar algunos dispositivos a partir de los cuales se puedan contener estas emociones y no dificultar el trabajo en equipo y, por supuesto, la atención de los pacientes. Para esto estamos realizando talleres de salud mental, son talleres operativos coordinados por psicólogos de nuestro servicio, que se han realizado prácticamente en forma diaria y con distintos participantes de distintas disciplinas. Trabajamos con todo el personal de salud que está abocado a COVID, ya sea personal de limpieza, seguridad, administrativos, enfermeros, técnicos, los directivos del hospital. Todo un gran conjunto de gente ha podido participar en estos talleres, que ha tenido como resultado esto de poder acotar estas emociones y para que estas emociones no repercutan negativamente en la atención de los pacientes y en el trabajo
en equipo. Bueno, era el testimonio de la doctora Andrea Rux, que es psiquiatra a cargo del Servicio de Salud Mental del Hospital El Carmen de Mendoza, doctor, ¿no? Un ejemplo también o una referencia, porque ustedes también han tenido que preparar a su gente, ¿no? Más allá del equipamiento, digamos, que se necesita de insumos, de elementos de prevención, también había que capacitar y contener a la propia gente que trabaja en el servicio. Sí, en el curso de pocos días y semanas tuvimos que aprender mucho sobre un agente hasta hace un poco desconocido, con capacidad de contagiosidad alta y naturalmente, como en todos los virus y bacterias, la magnitud de la exposición y el tiempo de exposición hace una diferencia. No es lo mismo para una persona cruzarse por la calle una fracción de segundo con alguien que sea portador de un virus que estar muchas horas en el lugar de trabajo expuesto. Y muchos han hecho el paralelo con un escenario bélico de guerra. Si esto es una guerra, en este caso contra un agente infeccioso y sus consecuencias, para pelearla hace falta soldados y pertrechos. De allí que la Organización Mundial de la Salud señalara al inicio que prioridad uno para las instituciones tenía que ser cuidar sus planteles de salud. Cuidar significa suministrar conocimiento, manuales operativos, videos de instrucción y los llamados elementos de protección personal, que son tecnológicamente simples, pero como el mundo no estaba preparado para la demanda de estos elementos, rápidamente se incurrió en una escasez incluso en los países centrales. En los Estados Unidos, por ejemplo, que es una superpotencia con hospitales ricos, se tuvo que incurrir al uso prolongado de barbijos que no estaban antes preparados para esos usos tan prolongados, reutilizaciones. En algunos casos los agentes de salud tuvieron que comprar sus propios elementos de protección personal. Nosotros, gracias a estar en el hemisferio sur, tuvimos un tiempo de preaviso y pudimos esforzarnos por conseguir esos elementos, lo cual no fue nada fácil. Hubo periodos de escasez y luego de intentos de abuso sobre precios, etcétera, y naturalmente era imprescindible poder asegurar estos elementos y su uso adecuado, que no hubiera desperdicios y que de esa manera nuestro personal pudiera trabajar con la mejor seguridad posible, sabiendo que en la práctica médica, como en la vida, la ausencia total de riesgo no existe, pero necesitamos llevarlo a los niveles más bajos posibles para preservar el recurso imprescindible para tratar esta y otras enfermedades, que es el recurso humano. Luego hicimos una adecuación edilicia en este trabajo que mencionaba de ADECRA CEDIM, involucrando a 32 centros líderes del país. El 100% de estos centros adecuaron espacios físicos. Significa desde entradas separadas para pacientes con presunción de enfermedades infecciosas, hasta demarcación en los pisos, separación de ascensores, habitaciones o pabellones separados para pacientes con y sin cuadros respiratorios y febriles. Digo cuadros respiratorios porque no todos los pacientes que presentan síntomas compatibles con COVID-19 tienen coronavirus. Al inicio especialmente, menos de un 10% de los pacientes que internábamos con presunción de coronavirus lo tenían positivo. A medida que se amplían los criterios diagnósticos y se disemina más el virus, naturalmente este porcentaje va subiendo. Para poder dar tranquilidad a los pacientes de que es seguro y lógico concurrir a un centro de salud por problemas, sean o no infecciosos, estas medidas incluyeron también las medidas de decontaminación de superficies, de frecuente higiene de manos y de filtros de aire adecuados en los quirófanos, etc. Con todo esto se generó un ambiente quizás más seguro para los pacientes en materia infecciosa que en otras épocas y también proteger adecuadamente al personal. Uno de los problemas que hemos tenido en esta época ha sido el temor de los pacientes por creer que concurrir a un sanatorio o a un centro de salud implica automáticamente un alto riesgo de infección, que no es así. Eso iba a decirle, como paciente la sensación es esa, doctor, que si uno va a entrar a una guardia y te vas a meter en la boca del lobo, esa es la sensación que uno tiene, por eso es tan importante esto que nos está contando. Lo normal cuando uno entra hoy a un centro de gestión privada de salud es encontrar áreas diferenciadas, señalización que permiten que uno sepa si está en un carril o en el otro, preguntas de seguridad al ingreso, toma de temperatura, nuevo examen físico y toma de temperatura, y algo muy importante, y es que
a 2 meses y medio del primer caso, hemos aprendido mucho sobre la dinámica de esta enfermedad y eso hace que los pacientes que hoy concurren a los centros de salud se encuentren con un personal que ya ha visto muchos casos, sabe cómo comportarse y cómo desenvolverse con seguridad. Por supuesto, genera dudas en los pacientes el saber que existen miembros del equipo de salud que se contagian por coronavirus y como decía antes, eso es esperable. Uno de los problemas que tiene nuestro país es que los equipos de salud están vinculados al pluriempleo con mucha frecuencia. Más de la mitad de las enfermeras que trabajan en el ámbito privado en Buenos Aires también tienen más de un trabajo, entonces esa enfermera no trabaja 8 horas, trabaja por lo menos 16 por día más los tiempos de viaje. Entonces el tiempo de exposición y contacto con pacientes y potencialmente de contagios es muchísimo mayor. Lo mismo ocurre con los médicos. Es muy raro que un médico trabaje en un solo lugar. El pluriempleo complica las cosas en un escenario epidémico como este. No es lo mismo para un paciente ir a hacerse una tomografía, una resonancia, un análisis de laboratorio, ir a un consultorio, a un centro de diagnóstico, un contacto de pocos minutos, que el riesgo que tiene el equipo de salud, que además en algunos casos se está atendiendo los casos con mayor portación de virus, que son los casos graves de terapia intensiva. Por eso tuvieron que hacer una tarea conjunta de alguna manera, ¿no? Para que se pueda tomar una medida en común en los centros, digo, como protocolos, como lo que usted recién mencionaba, de separación de las áreas, por supuesto de suministrar los elementos y obviamente la formación. Y la contención anímica, doctor, eso también es un tema muy alto porque es claro que la angustia y la ansiedad, la depresión, el exceso de trabajo sobre los profesionales de la salud también es una realidad. En las reuniones semanales que tenemos de directores médicos, cuando se instaló la pandemia, la primera reunión versó sobre la contención emocional del plantel. Casi todos los centros privados han adoptado la formación de equipos de asesoramiento por psicólogos y otros profesionales de salud mental para poder dar apoyo a los equipos. A la vez, la tarea de los equipos de control de infecciones, la educación, la supervisión, transmite experiencia y seguridad. Y comienza a pasar algo notable, a medida que se adquiere experiencia, esa ansiedad y ese temor por parte de los equipos de salud disminuye. El enemigo desconocido, el que no se ve, ese que al inicio intimida, pero luego los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy singular y el equipo de salud ya a esta altura ha visto suficiente cantidad de casos como para manejarse con serenidad profesional y sin tanto temor como al inicio. Doctor, uno entiende lo que pasó al inicio, ¿no? Ante la llegada repentina del virus, la propagación tan rápida, la incertidumbre de reorganizarse, es razonable que en un comienzo de esta cuarentena se hayan suspendido operaciones, se hayan liberado camas, o sea, todo lo que ya sabemos que sucedió. A más de 2 meses de esta medida y en este escenario que usted bien describe respecto de la formación, del manejo de la enfermedad, de lo que se ha adquirido y demás, tal vez es tiempo entonces de ocuparnos de esta salud nuestra fuera del coronavirus que es tan importante y poder volver a retomar los tratamientos que veníamos haciendo o los estudios postergados o no dejar de consultar si nos sentimos mal, ¿no? Más allá del coronavirus. ¿Las instituciones médicas ya están en condiciones de volver a brindar el resto de los servicios? Sí. Desde el día 0 estuvo permitido que la población alcanzada por el aislamiento social mandatorio, no los que estamos incluidos en los grupos esenciales y que seguimos trabajando mucho más que antes durante este periodo, a la población se le permitió ir al almacén, a la ferretería y al supermercado. Con mucha más razón, siempre estuvo permitido ir a la consulta médica, en especial a la urgencia. Los centros médicos se han adecuado para poder dar, como decía, un entorno de seguridad. Es lógico y recomendable que cuando una persona tiene síntomas o está bajo tratamiento por alguna condición crónica, necesita algún servicio diagnóstico o incluso preventivo, utilice los servicios de salud que hoy están adecuadamente preparados y que además hoy todavía tienen capacidad disponible para atenderlo en condiciones de separación entre personas, ampliación de turnos, etcétera. Bien, doctor, antes de despedirlo, consultarle concretamente si hay algún pedido puntual
ustedes como ADECRA y CEDIN, como esta cámara que nuclea las instituciones privadas de todo el país, a los pacientes, a los afiliados, a los socios que pertenecen a las clínicas que ustedes dirigen y demás, para llevar tranquilidad, ¿no? Para llevar conciencia respecto de cuál es la condición y la importancia de no descuidar la salud en todos sus aspectos, ¿no? Más allá del coronavirus. La salud requiere contemplar múltiples aristas y dimensiones. Se escucha a menudo la frase de cuando esto pase, voy a hacer tal cosa cuando esto pase. Esto no va a pasar rápido. Vamos a tener un periodo muy largo de coexistencia de la vida cotidiana, las actividades, el trabajo, la enfermedad por coronavirus y el resto de las enfermedades. Querer postergar para cuando pase el riesgo de coronavirus sería un grave error. Nuestro país tiene, como la mayoría de los países occidentales, polarizado su riesgo en algunas enfermedades no transmisibles, como las cardíacas, las encefalovasculares, el cáncer, las respiratorias, algunas metabólicas. Esas enfermedades ya estaban antes de la epidemia, están hoy presentes, están hoy ocasionando discapacidad y muerte, y van a seguir estando mucho tiempo después de que el coronavirus sea historia. Sería muy preocupante que por el miedo transitorio al coronavirus en los próximos años paguemos un enorme precio en materia de daño por otras enfermedades y discapacidad. Estamos a tiempo de revertirlo. Es necesario que de uno y del otro lado se haga un esfuerzo colectivo. Sabemos que ha habido algunas instituciones e incluso algunos pagadores de servicios de salud, obras sociales o prepagas que han estado demorando algunas autorizaciones para procedimientos. La Superintendencia de Salud ya se ha expedido en la obligación de cobertura de todos los procedimientos requeridos por la patología. Y por parte de los pacientes, comprender que encerrarse en casa por temor al coronavirus, creer que es válido, lógico y prudente ir al supermercado o a pasear el perro. En la vida los perros han estado más paseados que ahora. Y no ocuparse de hacer una consulta oportuna por un tema de salud es una decisión pobre. Y los centros de salud que tienen mucho conocimiento sobre esas enfermedades pueden ayudarlos a hacer un trabajo a tiempo y que no perdamos este avance tan importante que ha sido el crecimiento en años de expectativa de vida en nuestro país, lo cual se asocia también a nuestra capacidad productiva, porque entre otras cosas necesitamos recuperar el trabajo y recuperar la capacidad productiva. Si estamos con enfermedades mentales, con trastornos de ansiedad, con depresión o con daños físicos por un encierro prolongado y no haber hecho los tratamientos a tiempo, indirectamente también empezaremos a deteriorar la capacidad de recuperación que como conjunto y sociedad vamos a necesitar. Clarísimo, doctor. Por eso queríamos conversar con usted. Gracias, doctor Gerardo Bosovich, como director médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y también como coordinador de la Comisión de Dirección Médica de ADECRA, CEDIN. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Gracias por el espacio y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Bien, a tomar conciencia entonces, si hay algo que no anda bien en tu salud, anda al médico. Si tenés un tratamiento, hacelo. Y si los chicos se sienten mal, habla con el pediatra. No suspendamos eso, ¿sí? Porque si no las consecuencias pueden ser más graves. Después, prevención, todas contra el coronavirus. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Volvemos la semana próxima. Chau.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.